Don José Luis Escrivá para que haga su intervención. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Señorías, efectivamente comparecí ante ustedes. ¿Se oye bien? Sí. No puedo ir más. Este a lo mejor se puede acercar más. Es que le he pedido al ministro que se mantenga también con la mascarilla, que yo sé que intervenir es complicado. Van a tener que intervenir también sus señorías con mascarilla, pero bueno, a lo mejor... Llega hasta donde llega. Ponemos... Este parece que está un poquito más cerca. Es que con la mascarilla hay que acercarse un poco más, aún si cabe. A ver, no sé si yo creo que se está más cercano. ¿Se me oye bien? Sí, yo creo que sí. ¿Y si me pongo los dos? Me pongo los dos a ver si... O los tres, si a lo mejor... Todos. Este por aquí. No, pues así. Genial. No por un lado, por otro. Gracias. Vale. No, efectivamente... comparecí ante esta comisión, yo creo que fue a finales de febrero, en un momento en el cual pues, teníamos la expectativa de avanzar rápidamente en el proceso de conformación de consenso. Llegó la crisis. Bueno, la verdad es que no vuelvo, dado que es la primera vez que vuelvo a estar ante ustedes tras lo que hemos pasado y seguimos en parte pasando, pues siempre el reconocimiento a las víctimas, a todos los que lo están pasando tan mal. Es la primera vez que estoy en esta comisión y me imagino que todos tenemos esa sensación que nos invade y que ahora que uno retrotrae y se acuerda de febrero y nos vemos aquí ahora, pues la tristeza pues, nos invade por todo lo que hemos pasado y todo lo que todavía estamos llevando por delante. Dicho esto, voy a intentar en mi comparecencia poner de manifiesto que la crisis sanitaria por la que hemos pasado y seguimos pasando no altera el diagnóstico que hicimos en ese momento, porque las tendencias son de medio y largo plazo y lo que nos está ocurriendo desde el punto de vista del impacto que tiene sobre las cuentas de la seguridad social es de naturaleza genuinamente transitoria y además lo estamos gestionando en las relaciones que hay entre el Estado y la Administración General del Estado y la Seguridad Social, de forma que sea así. Y yo creo que una segunda reflexión que quiero compartir con ustedes es lo que nos ha traído la pandemia es mucha incertidumbre a la sociedad y yo creo que es responsabilidad de todos nosotros, en la medida en que impulsamos políticas públicas y la política y el sistema de pensiones es una de las grandes políticas públicas, intentar compensar en la medida de lo posible esa inquietud que genera la pandemia, pues que las políticas en las que podamos nosotros incidir sirvan para mitigar esa situación y generar confianza. Esto ya era así antes, yo creo que ahora es todavía más necesario y tenemos aquí un instrumento en el que al menos a todos los pensionistas o los que van a estar próximos a la edad de jubilación podamos darles un marco de referencia de medio plazo estable y creíble. Y para que sea estable y para que sea creíble hace falta consenso. Eso es lo que yo creo que afianza la certidumbre y por eso estamos aquí y por eso los trabajos tan importantes de esta comisión. Y por eso entiendo que la comisión, una vez que ha podido ponerse en marcha de nuevo tras la pandemia y las interrupciones que se han producido de todo el calendario parlamentario, está acelerando los trabajos. Yo animo a que eso se lleve al máximo para que este acuerdo sea posible lo antes posible para garantizar la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones. Yo, en mi presentación, quiero hacer algunas referencias de contexto, que empieza precisamente con el elemento de la incertidumbre. Este gráfico creo que lo ha utilizado en el pasado. Esto es una información basada en las encuestas del CIS y paramos justamente en la última que se hizo en febrero, que pone de manifiesto, justo antes de la pandemia, donde ya el sentido de estas preguntas cambia en los tres principales problemas, donde el porcentaje de los
españoles que situaban las pensiones como uno de los 3 principales problemas, era de los más elevados que ha tenido nunca en la serie histórica. Llamaba también la atención, si se acuerdan, que justo poco antes del año 95, un año antes del Pacto de Toledo, el que realmente supuso la configuración y el primer acuerdo que dio lugar a esta comisión, la incertidumbre estaba medida de esta forma, en el 8%, y ahora estamos en niveles, como ven, muy por encima, tras un periodo relativamente largo en el cual la incertidumbre bajó mucho. Es a partir de los últimos años donde se han puesto de manifiesto estas dudas sobre el sistema, en las cuales pues, se manifiesta esta enorme incertidumbre por parte de los pensionistas. Más recientemente, nosotros hemos hecho una encuesta en el Ministerio focalizada en este tema y este es el resultado. Estos son resultados de este momento, recientes, donde vemos que aquí lo que miden las barras es tanto para mayores como menores de 50 años la preocupación que hay por el sistema de pensiones y, como vemos, pues no solamente en los mayores, sino en las personas de edad mediana y más jóvenes, el porcentaje de aquellos que perciben que es un gran problema, que están bastante o muy preocupados por la sostenibilidad del sistema de pensiones es elevadísimo y por la falta de certidumbre a medio plazo. Y sinceramente, yo creo que esta es una situación que cada vez que uno la confronta y la analiza se da cuenta de lo injusta que es, porque estamos trasladando incertidumbre a un segmento de la sociedad donde hay además muchas personas vulnerables, pero sobre todo que no tienen capacidad de reacción ante las dudas que se puedan generar sobre sus rentas futuras. Cuando uno es más joven, tiene la posibilidad de buscar trabajo, de cambiar de trabajo, de ser más activo, de trabajar más. Cuando uno está en edades sobre todo muy avanzadas, simplemente esta incertidumbre es completamente sobrevenida y sin capacidad de reacción. Esto es lo que hace que este tema y esta falta de consenso sobre el sistema de pensiones en España sea tan injusta. Y después, desde el punto de vista ya más económico, yo creo que conduce a decisiones inadecuadas. En la medida que uno a esas edades ya tendría que tener bastante certidumbre sobre sus ingresos y sus gastos, de tal forma que sus decisiones sobre ahorro, inversión, o a quién quiere ayudar o cómo quiere organizarse sean lo más ciertas posibles. Esta incertidumbre hace que puedas tomar decisiones subóptimas, precisamente porque sabemos que la incertidumbre genera este tipo de comportamientos indeseables en las decisiones de ahorro y de gasto. Pero es que además, no solamente para las personas de edad ya en jubilación, sino que para las personas que todavía están lejos de ella, esta incertidumbre genera comportamientos que a su vez intensifican los problemas de suficiencia, digamos, de suficiencia de ingresos del sistema, de haberlos. Estamos viendo que en parte hay que atribuir a este factor un incremento de las jubilaciones anticipadas voluntarias, que ya está en el año 19, pone el 16% de todas las jubilaciones, y hemos visto una tendencia creciente de los trabajadores autónomos a cotizar por la mínima, probablemente en parte porque tienen dudas sobre que realmente valga la pena cotizar por más si las pensiones no están garantizadas y sostenibles. Todo esto son anomalías que tienden a generar bucles indeseables en el funcionamiento del sistema y que tenemos que atajar de una forma ineludible y rápida. Y que además genera algo que yo creo que ni desde el Gobierno ni desde el Parlamento debemos aceptar, que es comportamientos que suponen desafección por el sistema. Esto es algo que no debemos tolerar y que está en nuestras manos el evitar. Yo no voy a repetir en mi anterior presentación, y hay muchos elementos que no se han visto inalterados, pero en esta nueva comparecencia me parece que era bueno, por las discusiones que estamos teniendo, afrontar dos tipos de interrogantes. Por un lado, una comparación de nuestro sistema de pensiones con los países de nuestro entorno. Ahora que se habla tanto de Europa y cómo se va a posicionar en estos temas y cómo vamos a tener el diálogo con ellos, me parecía bueno traer algunas comparaciones a colación de los países más relevantes y que tienen sistemas de pensiones más parecidos a los nuestros.
Es decir, no vamos a coger, como a veces veo yo, pues países de culturas tan lejanas o de sistemas tan ajenos a los nuestros. Hemos elegido un conjunto de países que son los más comparables a los que van a ver. Y después, esta idea que ya he anticipado de cuál es el impacto que ha tenido la crisis de coronavirus sobre el sistema de la seguridad social. Voy a abordar en primera instancia la comparación internacional. El primer elemento que me gustaría constatar, y que lo vemos en este gráfico, es una reflexión sobre la regularización de las pensiones, que es un elemento central del consenso, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Bueno, este es el mapa de Europa y aquí están los países donde existen mecanismos automáticos con diferencias que se pueden ir discutiendo, pero basados en la evolución de los precios. Es el azul intenso. El azul claro son aquellos países donde revalorizan las pensiones basado más en la evolución de los salarios, que puede ser otro indicador. Y finalmente hay un país, que es España, que es el único, donde más allá de lo que se va haciendo año en la ley de presupuestos, no ocurre ni una cosa ni la otra. Rige un sistema, que es el del IRP, que básicamente hace que el mecanismo dominante de actualización de las pensiones sea un mecanismo automático para que en el supuesto la búsqueda de un equilibrio financiero a partir de una situación ex ante de fuerte déficit o de déficit futuros, lo que domina es la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones. En las estimaciones que hizo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en su momento, estimaba que si quisiéramos mantener las pensiones, es decir, que para mantener, equilibrar el sistema a partir de la situación, pues el ajuste podía llegar a ser de aquí a unas décadas hasta del 30% de pérdida del poder adquisitivo en el informe que hizo la Autoridad Independiente en su momento. Y claro, esto es un sistema tan singular como hemos visto ahí, que ningún país de nuestro entorno pues dispone de él, y fundamentalmente por lo siguiente, porque sabemos que este es un sistema que termina siendo muy difícil de sostener en el tiempo. De hecho, aquí, en cuanto empezó a perder poder adquisitivo de las pensiones, un primer año pues se suspendió, y de hecho está en suspenso y se va actualizando todos los años con la incertidumbre que eso creará, porque no es un problema creíble. Las reformas tienen que ser, para que realmente sean eficaces y creíbles, tienen que ser socialmente aceptables y tienen que tener pues en cuenta los elementos de economía política habituales. Por eso en ningún país de nuestro entorno hay un modelo de este tipo. Y al final esto termina generando mucha incertidumbre. Yo creo que este es un primer elemento que en la comparación internacional surge y que yo creo que tenemos que tener en cuenta. El segundo elemento de comparación que quería traer aquí es la evolución de la edad de jubilación. Aquí lo que tenemos es un gráfico en el cual por una parte aparece la edad actual de jubilación y después la edad, digamos, a la que legal accederá en algún momento. Hay países con periodos de transición extraordinariamente largos y, por lo tanto, el análisis hay que hacerlo, yo creo que con cuidado. Pero, en cualquier caso, lo que se pone de manifiesto es que la edad legal española, a la que llegaremos en el año 2027, es el tope de las que tienen algunos países, 67 años. Y en cualquier caso, tanto en la edad actual, en la transición, como en la edad legal de destino final, estamos por encima de la media de estos países que yo creo que nos parecen que deben ser los países de referencia que tienen sistemas similares al nuestro. El tercer elemento es el nivel de cotizaciones, que en el fondo es una variable clara es el mecanismo fundamental de financiación del sistema y de contributividad. Aquí de nuevo vemos los países de referencia y cómo España está pues ligeramente por encima de la media de los países que hemos hecho referencia. Tenemos un nivel de cotizaciones sociales que no es bajo, está en la media, y algunos que tienen un pelín por encima y algunos por debajo. Otro elemento que yo creo que es muy importante es ver dónde estamos en el gasto en pensiones. En España estamos en cerca del 11% del gasto en pensiones. De nuevo, todos estos países que son comparables, como vemos aquí aparecen, la media de estos países es 1,5 puntos por encima del nuestro. Esto es así porque cuando hacemos la comparación y miramos, siempre es muy difícil la comparación cuando miramos indicadores parciales,
porque muchos de los países, en general muchos países, sobre todo estoy pensando en Italia, Francia, son países que aunque puedan haber hecho reformas y tengan un sistema que a muy largo plazo va a dar resultados, digamos, convergen algunos parámetros de gasto, realmente son periodos muy largos y también ocurre que hay muchas excepciones, es decir, hay muchos regímenes privilegiados de pensiones que cuesta mucho modificar. Algo que de alguna forma en España, quien recuerde, se hizo en gran parte en los años 80, incluso 90. Y eso generó incluso cierta conflictividad, pero esa reforma que hizo España hace mucho tiempo, incluso a finales de los 70, se empezó 80, lo que ha hecho es que en España estos regímenes, digamos, con sistemas particularmente generosos prácticamente no existan, y eso lo que supone es que el gasto en pensiones en España no está sobrecargado por toda esta singularidad y excepcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto de partida de gasto en España, esos 11 puntos, pues siendo un gasto obviamente importante, porque tenemos un sistema potente, no tiene los problemas de sostenibilidad que a veces se plantean y que surgen en países donde el punto de partida es un gasto ya extraordinariamente alto y al que habría que añadir, como también nosotros, los efectos del envejecimiento de la población. Nuestro punto de partida, como ven ahí, es un punto de partida que no es de los más agudos. Y sobre todo cuando miramos la situación a largo plazo, y ahí hemos tomado la previsión en el año 2050, que es cuando se alcanza un pico. Saben que después del 2050 pues, la dinámica poblacional hace que ya empiece a decaer el gasto en pensiones respecto al PIB. Ahí vemos un poco cómo ha evolucionado el tiempo el gasto en pensiones y cómo hemos tomado tanto las proyecciones de la AIREF como las internas de la Seguridad Social, que son ligeramente superiores, son casi iguales. Pues estamos en unos niveles de gasto en el año 2050, suponiendo, por cierto, la revalorización de las pensiones con el IPC en España. Este es el supuesto básico que hay en este ejercicio. Si hubiéramos aplicado el criterio, la otra simulación que se puede hacer, que es basado en el IRP construcción nos llevaría a mantener el nivel en los niveles actuales. Te corrige todo el déficit automáticamente mediante desvalorización de pensiones, ¿no? Y parte de lo que tenemos. Entonces, lo que quería poner de manifiesto aquí es que los niveles, que son altos y que son un reto hacia adelante, coinciden básicamente con los niveles actuales de países como Austria y Francia y están incluso por debajo del nivel actual de gasto en pensiones de un país como Italia. Conviene que contextualizamos esto, y con esto no queremos minimizar los retos de sostenibilidad, sino simplemente porque contextualicemos exactamente dónde estamos, porque estos números yo creo que no están suficientemente interiorizados y ni suelen expresarse con suficiente claridad a veces, en mi opinión. Y voy a pasar a abordar la segunda cuestión, que es la de el impacto transitorio de las cuentas de la Seguridad Social. Bien, lo que tienen ahí en este gráfico es la proyección de ingresos y gastos a partir del año 20, es una estimación de este año, y el 21, 22 y 23 son estimaciones de la Seguridad Social, con un rango, como ven, creciente, dado la incertidumbre de algunos elementos, de ingresos y gastos de la Seguridad Social. Conviene aclarar que esto es previo, esta proyección, la proyección de ingresos es previo a las transferencias del Estado extraordinarias de este año. Conviene situarnos en el déficit pre-COVID, llamemos, que es del año 2019, que, como saben ustedes, fue un déficit de la Seguridad Social del 1,3% en el sistema actual, digamos, con las condiciones actuales de imputación de ingresos y gastos a la Seguridad Social. Como resultado del COVID se produce una caída significativa de ingresos que se puede ver en el año 20, que después se empieza a recuperar a partir del 21, 22 y 23. Pero conviene tener en cuenta, y eso es lo que añado ahí, que en el año 20 vamos a tener una transferencia, una aportación extraordinaria del Estado para todos aquellos gastos extraordinarios que se han producido por COVID de unos 14.500 millones, que irán dirigidos y están siendo dirigidos y hasta final de año a las cuotas, la exoneración de cuotas de la Seguridad Social por ERTES, a la prestación extraordinaria de autónomos
y a la prestación actual que ha seguido en estos meses, los gastos adicionales de capacidad temporal por COVID y, finalmente, al ingreso mínimo vital, que es una política estructural nueva. Como resultado de esa aportación extraordinaria, nuestra estimación en este momento del déficit de la seguridad social este año es de 2 puntos del PIB. Una parte importante de estos 2 puntos tiene que ver con la caída del denominador, la caída del PIB. El PIB cae transitoriamente este año y en parte lo hará el año que viene, y eso haga que esta cifra sea particularmente elevada en este momento. Lo que nosotros vemos proyectando ingresos y gastos y con un proceso, digamos, de normalización progresiva de la actividad económica hasta el año 2023, es que en el 2023, si no hacemos nada, el déficit de la seguridad social no sería muy distinto de lo que es en este momento el 1,3 que fue en el año 2019. Pero tenemos una situación transitoria donde vamos a tener déficits adicionales elevados. El del 2020 lo situamos en 2 puntos del PIB. El 21 todavía hay que esperar a pintarlo porque dependerá de cuánto es el volumen de aportación extraordinaria adicional que tendrá que hacer el Estado como resultado que alguna de las políticas que estamos desplegando y que con instrumentos de la seguridad social tendrán continuidad, yo diría que con tendencia a la desaparición, pero que dependerá de la secuencia temporal de evolución del coronavirus en el año 2021. Esta es la fotografía que tenemos nosotros en este momento y que nos lleva, digamos, a mantener que esto de que la fotografía de ese 1,4 no es muy distinta, habría que verlo, no es significativamente distinta en esa proyección de medio plazo de la que teníamos en el mes de febrero, teniendo en cuenta que el año 20 efectivamente es un año muy distinto y también tendremos todavía un año 21 pues con efectos del coronavirus sobre las cuentas de la seguridad social, resultado fundamentalmente de, por una parte, el efecto de la caída de ingresos transitoria por caída de actividad económica, más allá de las políticas adicionales. Conviene recordar, yo vuelvo a que de alguna forma en el año 2020 ya hemos ensayado algo que queremos hacer a partir de ahora y que después que está en una de sus recomendaciones, por supuesto, que es que todos los gastos impropios, es decir, todos aquellos gastos que surgen de decisiones discrecionales de política económica absolutamente legítimos, y yo diría que en este caso, como hemos visto en la crisis, decisivos para conseguir estabilizar las rentas de las familias y de los trabajadores y sostener el tejido productivo empresarial con exoneraciones, estas políticas son políticas que no son contributivas, obviamente, y por lo tanto no afectan al saldo presupuestario de la Seguridad Social. Paso a continuación a relatar lo que yo creo que deben ser nuestras líneas de actuación en adelante. La primera, conectando obviamente con las recomendaciones que entiendo están muy avanzadas y que se están construyendo en el Pacto de Toledo y que nosotros tenemos que acompañar con la iniciativa legislativa. La separación de fuentes de la financiación de la seguridad social es un elemento fundamental. Segundo, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. La tercera línea principal es ir alineando progresivamente la edad efectiva de jubilación a la edad legal. Y la cuarta, el desarrollo de sistemas de previsión social complementarios tan poco desarrollados en España y con resultados tan deficientes. Empezando por la primera, que es la separación de fuentes, no voy a resumir, pero he tomado el borrador de recomendaciones que retomaron ustedes en febrero, y claramente la recomendación 1 y también la recomendación 6 son recomendaciones que inciden claramente en la necesidad de separación de fuentes y reequilibrio financiero de la seguridad social si realmente lo que emerge es una situación que lo justifica. Yo les voy a presentar la siguiente fotografía. Como hemos dicho, me voy a ir al 2023, lo podríamos hacer con datos del 19, pero el 20 es un año difícil, pero lo podemos hacer con datos del 19 o lo podemos hacer con datos del 23. Nosotros lo hemos extrapolado al 23 porque nos parece que es el momento en el cual deberíamos ver la fotografía bien ya equilibrada.
Como hemos visto, el déficit previsto en la Seguridad Social debería ser entonces no muy distinto del que es en ahora, 1,4 puntos del PIB, que en euros del año 2023 o unos 20.000 millones de euros. Nosotros hemos identificado y hemos cuantificado durante los últimos meses gastos indiscutiblemente impropios en la Seguridad Social que alcanzan 1,6 puntos del PIB, casi 23.000 millones de euros. El primero es la parte de las políticas de empleo no contributivas que se están financiando con cuotas de la Seguridad Social. Hay una parte contributiva del desempleo que claramente se financia con cuotas, pero hay todo un conjunto de políticas discrecionales que se han ido extendiendo y cambiando en los últimos años que se están financiando de forma contributiva con cuotas. Nosotros hemos estimado que esta parte de las políticas de empleo no contributivas supone unos 11.300 millones de euros. La segunda es las reducciones, que también son políticas discrecionales y legítimas, en su caso, reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social para incentivar determinados desarrollos en el mercado de trabajo, como las tarifas planas de autónomos, la reducción del sistema especial agrario o las reducciones del sistema especial de empleados de hogar. Todo esto es, de nuevo, políticas legítimas de distintos gobiernos, pero que no hay razón por la cual se pueda justificar que tengan que, y además, independientemente de cuando se produzcan, financiarse contra un sistema estable de cotizaciones sociales como es el que tenemos de naturaleza contributiva. Esos son casi 2.000 millones de euros, como ven. Tercero es la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, la política de incentivo a la natalidad, totalmente legítima, son 3.000 millones de euros, pero difícilmente justificable que tenga algo que ver con las contribuciones que hacen los trabajadores para sus pensiones o una parte para la parte contributiva del seguro para su seguro de desempleo. El complemento de maternidad, en la misma dirección, unos 1.000 millones de euros. Hay subvenciones implícitas en el sistema a determinados regímenes que se han ido introduciendo a lo largo del tiempo, el del mar, el especial agrario, hay contratos de formación, estos son otros 1.000 millones de euros. Después hemos hecho una estimación de los costes de complementar las lagunas que existen en el sistema que tenemos, que en España es generoso para complementar lagunas para el cálculo de la pensión de jubilación, esto pueden ser unos 800 millones. Y finalmente, porque alguien puede pensar que quizás es de otra categoría a los anteriores, todos los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, que en la mayoría de los países de nuestro entorno los asume la Administración General del Estado, son unos 4.000 millones de euros. La suma es esos 22.831 millones, el 1,6% del PIB. Si quitáramos los gastos de funcionamiento, por si esto se pudiera discutir, estaríamos hablando de 1,3%. En cualquier caso, como vemos aquí, la Seguridad Social, cuando uno excluye sus gastos impropios, como establece la recomendación primera del maestro Poledo, y mira, digamos, y separa las fuentes de financiación, en la parte genuinamente contributiva, se encuentra con que está realmente en una situación de facto de equilibrio presupuestario. Y esta mala contabilización de todos estos gastos tiene efectos devastadores sobre la percepción que se tiene sobre la solvencia del sistema, porque estamos siendo saturados, pero no queda más remedio. Cada vez que sale un dato, y salen todos los meses datos sobre el déficit de la Seguridad Social, pues los datos tienen un impacto mediático enorme, y yo creo que es probablemente la fuente de incertidumbre mayor de que este sistema no es sostenible tiene que ver con esto exactamente. Y en otros países no es así, es decir, países que hemos visto que tienen gastos de pensiones más altos, en la medida que no han utilizado esta vía, pues no se genera esa incertidumbre con gastos del sistema de pensiones mucho más alto que el nuestro. Es decir, porque, en fin, este es un problema central y que yo creo que hay que abordar como elemento de partida para eliminar muchas incertidumbres. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha hecho su propia estimación y hablaba de una cifra que no es muy distinta de esta, en torno a los 21.000 millones de euros, y
Y he puesto aquí la frase del informe, decía justamente en la misma dirección en la cual nosotros nos estamos manifestando ahora y estamos poniendo estos datos con cálculos directos ya de la seguridad social que hemos estado realizando los últimos meses. Yo creo que la recomendación cuarta también es una recomendación que conviene recordar y que afecta al régimen especial de autónomos. Nosotros también, en anticipación a la plasmación de esta recomendación, que es la cuarta en el borrador existente, hemos estado trabajando los últimos meses. Esto requiere también trabajar conjuntamente con la agencia tributaria y la verdad es que hemos llegado a la conclusión, y sin todavía poder dar detalles, y a la espera también del acuerdo del Pacto de Toledo, obviamente, vemos que es posible transitar a esta situación donde los autónomos coticen por ingresos reales de una forma gradual, pero que por otro lado sea un modelo sostenible en el tiempo y que se han producido cantidad de cambios y lo que conviene es que sea algo realmente que sea fijo y permanente en el tiempo. Pero al mismo tiempo creemos que hay fórmulas para hacerlo sin que se produzcan distorsiones significativas ni para los autónomos que en este momento tienen determinados sistemas de cotización ni en la gestión administrativa de las propias cotizaciones. Creemos que se puede implementar una estrategia por tramos que además tenga como resultado una situación que ha sido demandada, es que hay un elevado número de autónomos que, dado su nivel de ingresos, están cotizando, por la base mínima cuando sus niveles de ingresos son más bajos, ¿no? En porcentaje, y eso le llevaría a un porcentaje significativo de autónomos importante reducir sus cotizaciones. Otros tendrían que subirla, pero se puede hacer de una forma muy gradual y acompasada. Estamos trabajando en ello. Estamos viendo los procedimientos, la tecnicidad que tiene todo esto y los cruces con la agencia tributaria y pensamos que es algo a lo que podemos dar respuesta, de una forma relativamente inmediata. El poder adquisitivo. Ya hemos visto antes que este es un elemento central en los sistemas de pensiones y no puede ser de otra forma porque a los pensionistas que no tienen capacidad de reacción conviene que tengan sus pensiones garantizadas desde el punto de vista de que el poder de compra se sostiene en el tiempo, y esto es otro elemento central a la hora de dar certidumbre al sistema. En la medida en la cual hayamos abordado además los problemas de percepción de déficit, pues se refuerza la idea, y esta es claramente la recomendación 2 del Pacto de Toledo. Hemos hecho una encuesta y en la cual pues se pone de manifiesto efectivamente que este es un elemento de gran preocupación, no solo, y esta es una pregunta solo para los pensionistas, y como ven, pues la preocupación enorme que genera sobre los pensionistas el no tener un marco normativo que les asegure su poder adquisitivo es extraordinaria como podía ser, como era esperable. Bueno, aquí simplemente titulares que inciden en ese. Este es un tema que está constantemente, es de una amplificación mediática extraordinaria, como todos sabemos. El tercer elemento es el de la edad efectiva de jubilación. Este es un instrumento muy importante porque, como sabemos, hemos visto antes, a partir aproximadamente del año 2025 se va a producir un aumento del gasto en pensiones como resultado del envejecimiento de la población y, por lo tanto, necesitamos tener mecanismos que vayan, equilibrando los ingresos. Las reformas paramétricas del año 2011 ya contienen muchos de estos elementos que progresivamente los vamos viendo desplegar, que como son conocidos, hay 3 o 4 parámetros que se van ajustando gradualmente en el tiempo y que son el tipo de reformas que además dan tiempo de planificación a las personas y de decisión sobre su jubilación. Pero realmente hay un elemento que tiene un impacto potencial muy grande. En las estimaciones que hizo en su momento la Autoridad Independiente Fiscal, en un rango se estima que hasta más de un punto del PIB se podría corregir el gasto en pensiones si por cada año que aumentara la edad efectiva de jubilación. Con los últimos datos de la Seguridad Social
la edad efectiva de jubilación, que ha ido aumentando en los últimos años, sobre todo como resultado de la eliminación de regímenes transitorios y la propia acción ya en plenitud de la reforma paramétrica del año 2011. La edad efectiva de jubilación, en este momento estamos en 64,6 años. La edad legal de jubilación en este momento es 65,8, de acuerdo con la reforma del año 2011, y llegaremos, como saben, en el año 2027 a los 67 años. En este marco, nosotros hemos estado estudiando las opciones que hay para que la edad efectiva se vaya acercando a la edad legal y, por lo tanto, haciendo progresivamente en el tiempo el sistema más sostenible. Y hemos preguntado también en esta encuesta, que es de los meses de mayo, de junio y julio, en qué medida existe, porque al final extender la edad efectiva de jubilación supone, de forma voluntaria, por decisiones voluntarias más allá del marco general, supone decisiones de las personas orientadas a o bien no hacer uso de las posibilidades, no jubilarse anticipadamente, o bien alternativamente decidir prolongar más allá de su vida laboral. Cuando hemos preguntado en esta encuesta, pues la verdad es que la aceptabilidad social de iniciativas voluntarias en esta dirección es muy grande, ¿no? Al final, estamos hablando de dos incentivos fundamentales. Por un lado, demorar la jubilación. Y demorar la jubilación supone, por una parte, generar un sistema de incentivos que induzca a las personas a trabajar más en la medida que su salud se lo permita y sus preferencias, y también reformar fórmulas que faciliten compatibilizar el mantenimiento de una cierta pensión con el trabajo, es decir, fórmulas mixtas. Y después, la segunda línea que nosotros creemos que hay que abordar para digamos, contemplar soluciones que vayan en la línea de la recomendación 12 del borrador del pacto, es corregir elementos distorsionantes que en este momento existen en la regulación de las jubilaciones anticipadas. Voy a abordar estos dos temas. Primero, ilustrar la situación. Como ven aquí en este gráfico, que contempla más de 10 años de evolución, por una parte tenemos la evolución del porcentaje de pensiones que se han producido con demora voluntaria, y la otra, las que se han producido por anticipación voluntaria. Y como vemos, mientras desde el año 2013 tenemos año 2012 y sobre todo desde el año 2014, una tendencia creciente a más personas se jubilan anticipadamente. Esto en parte puede ser el resultado de la incertidumbre que hemos creado entre todos sobre el sistema y que lleva a este comportamiento que a su vez profundiza en problemas o genera algunos problemas de sostenibilidad, y la otra, el propio mecanismo de jubilaciones anticipadas que ahora explicaré, voluntarias anticipadas, ¿no? Y por otro lado vemos que no tenemos mucho éxito en las demoras voluntarias, que incluso han ido bajando en porcentajes, son muy bajas, y además estamos en niveles más bajos, estamos en los niveles del año 2008 y claramente por debajo de los niveles que llegamos a tener en el 2013. Vamos a empezar por este último elemento. Como saben, ya existen fórmulas para prorrogar la edad de jubilación, que existen en el sistema. Pero España es un país que bonifica muy poco la demora de la jubilación. Aquí tenemos una comparación internacional con países. España exactamente bonifica un 3,2% y en un rango, según las situaciones, entre el 2 y el 4%. Como vemos, somos el país de los países que tienen sistemas similares a los nuestros y para los que hay bonificaciones que tienen un nivel más bajo. Yo creo que esto pone de manifiesto hasta qué punto no hemos utilizado suficientemente esta palanca para generar incentivos a las personas a trabajar más años, si lo desean así, esto es voluntario.
Nosotros estamos trabajando, creemos que esto requiere una evaluación en profundidad del funcionamiento del mercado de trabajo en España, en los trabajadores que están próximos a la edad de jubilación. Estamos trabajando en este tema, tendremos resultados pronto, en un análisis que tanto va a mirar, digamos, la oferta de trabajo, es decir, las características de las personas que se jubilan y pueden trabajar más, como la demanda de trabajo, es decir, el comportamiento de las empresas en sus distintas características. Esperamos tener resultados pronto, porque esta situación nos parece que tiene que ser uno de los instrumentos sobre los que debemos incidir hacia adelante, pero necesitamos tener más elementos de juicio de los que tenemos en este momento, pero hemos encargado estudios e investigaciones, tanto internas como a especialistas externos. Y después yo creo que tenemos que ver la evaluación y reordenación de los incentivos que ya existen, que vemos no son muy elevados, y primero vamos a evaluar, y estamos evaluando lo que ya existe, es decir, por qué existiendo como existen ya algunas fórmulas, pues no son muy utilizadas. Y que nos permita diseñar un sistema de incentivos mejor construido, que al mismo tiempo, pues obviamente mantenga los principios fundamentales de equidad y contributividad, se me atasca siempre esta palabra, que tiene el sistema. Y después hemos detectado, y queremos hacerlo más claro, que hay bastante desconocimiento de las opciones ya existentes. Y de verdad es que cuando uno mira las campañas de difusión que se han hecho desde la Seguridad Social, pues nunca se ha dado a conocer estas opciones que existen de poder trabajar y compatibilizar pensión y trabajo más allá de la edad legal. Y en general queremos conocer mejor el comportamiento de los jubilados, de las personas que están cerca de la posibilidad de jubilación y por qué toman las decisiones, y a lo mejor no solamente nuestra política de comunicación, sino incluso el propio diseño de las normas. Les voy a presentar aquí lo que para nosotros es una anomalía. Estas son las personas que se jubilan, el número de jubilaciones que se jubilan justo antes de los 67 años o a los 67 años. Si uno se jubila a los 67 años, tiene una bonificación adicional del 2%. Esa bonificación del 2%, y de hecho, como vemos, hay un porcentaje, hay un número significativo de personas que se jubilan a los 67 años y que se hacen y que obtienen esa bonificación del 2%. Pero los que se jubilan un mes antes de cumplir los 67 años no tienen ese beneficio del 2% permanente en su pensión. Renuncian a ello por un solo mes. O el que está en el mes 10, que todavía son mayores, por 2 meses renuncian a ese 2%. Nos da la impresión de que no tiene mucho sentido. Es decir, que aquí hay un problema de desconocimiento de las bonificaciones, por una parte, porque si no, no se entendería que un número tan importante de personas en el año anterior a cumplir los 67 años, ahí vemos desde el mes 1 al mes 11, en los 11 meses anteriores a cumplir los 67 años, opten por jubilarse perdiendo esa bonificación del 2%. Este es simplemente un ejemplo de cosas que estamos haciendo y que nos están sorprendiendo cuando las estamos analizando y que inciden tanto en la línea, a lo mejor, del diseño de el beneficio de la propia bonificación como su difusión en el tiempo. Y después tenemos el problema de las jubilaciones anticipadas, que son voluntarias, que son realmente, como veíamos antes, es grande. Es verdad que las jubilaciones anticipadas, digamos, que se rigen por la normativa previa al 2011 ha sido todavía elevado, pero ya está corrigiéndose. En el año 2018 fue un 50%, pero ya este año está en el 23% nada más y esto tiende a desaparecer. Luego nos tenemos que centrar fundamentalmente en el régimen que va a quedar hacia adelante. Y el régimen que queda hacia adelante tiene este problema que ustedes ven aquí. Realmente, y eso explica, en nuestra opinión, el por qué, aparte del elemento de incertidumbre, que también es importante, el por qué se produce esa
que exista un número creciente de pensionistas, de personas que deciden jubilarse anticipadamente renunciando a un porcentaje de la pensión. Realmente, si uno tiene una base de cotización relativamente baja, y ahí es donde vemos menos casos, la reducción realmente es del 8%, pero a medida que vas aumentando, y ahí he puesto varios ejemplos, por ejemplo, una persona que cotice por la base máxima de cotización, dada que la base máxima es sensiblemente más alta que la pensión, y se calcula sobre esto, realmente la reducción efectiva anual es de solo el 2%. Es decir, algo que se diseñó para desincentivar con el 8%, en un porcentaje muy significativo de pensionistas son porcentajes sensiblemente inferiores, con lo cual no estamos realmente desincentivando realmente la jubilación anticipada en los años anteriores. Esto es algo que creemos que hay que corregir porque no está bien diseñado. Y finalmente, en la cuarta iniciativa, que tiene que ver con el sistema de previsión social complementaria. España tiene un sistema que ha sido analizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a petición del Gobierno, y que presentó un informe justo antes del verano, donde el informe pone de manifiesto pues, que realmente varias cosas, que el sistema actual que propicia particularmente los planes individuales, que termina decantando los beneficios fiscales hacia planes individuales de pensiones, no cumple su objetivo principal, que es el de incentivar el ahorro, es muy regresivo, es un producto muy caro, de tal forma que una parte muy importante del beneficio fiscal termina en el sistema financiero y con muy escasa participación de los jóvenes. Por lo tanto, y ahí pongo entrecomillado, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, justo antes del verano, emitió esta recomendación al Gobierno, que leen ahí, que es la reformulación completa del beneficio fiscal de manera coherente con las recomendaciones que se acuerden en el Pacto de Toledo sobre ahorro complementario a largo plazo. Por repasar los elementos de la AIREF. La AIREF tiene un análisis empírico, yo creo que muy bien hecho, que pone de manifiesto que realmente lo que se produce con este beneficio fiscal no es lo que uno esperaba, que es que se produjera un aumento neto del ahorro a largo plazo, sino un cambio en la composición de cartera de los instrumentos en los que uno invierte, pero no realmente estás impulsando ahorro para tu pensión. Yo creo que los datos son muy espectaculares en cuanto a la regresividad del sistema. Este gráfico es del estudio de la AIREF, está por centilas, es decir, dividiendo la renta en niveles de renta, troceándolo en 100 trocitos. Y como vemos, pues la concentración en las rentas más altas es extraordinariamente. El 70% del beneficio, 1.100 millones de euros, se concentra en el decil, es decir, los 10 centiles de rentas más altas. Esto es extraordinariamente regresivo. Por otra parte, los números presentados por AIREF se pone de manifiesto que es un producto extraordinariamente caro. Quizás eso explique su poco éxito en rentas medias y bajas, aparte del propio diseño fiscal, donde al ser deducciones, como saben, al ser deducciones en la base imponible y no en la cuota, pues realmente el incentivo surge de las diferencias entre el tipo marginal del impuesto y el tipo marginal esperado cuando uno se jubile. Ese es básicamente el mecanismo, yo creo, de decisión, debería ser el mecanismo de decisión. En cualquier caso, lo que ocurre es que estamos hablando, aquí hay una comparación del informe de la AIREF, entre las comisiones medias de los planes de empleo frente a los planes individuales, y aunque han bajado algo en los últimos años, la diferencia sigue siendo extraordinaria. Estamos hablando de más de un punto porcentual de diferencia en la rentabilidad, y tal como está el mundo actual en rentabilidades, esto es extraordinariamente importante. Pero es que no solamente los planes individuales tienen esa situación frente a los planes de empleo, ese coste de comisiones tan alto, sino que también son incluso más altos, significativamente más altos, que las comisiones de los fondos de inversión, aunque en principio los fondos de inversión, visto en su conjunto, es un producto financiero más complejo, sofisticado y que debería llevar aparejado costes de gestión más altos. Por otro lado, aquí está la distribución, basada en el informe de la AIREF, de los beneficiarios en miles de
de los beneficiarios por edades, es decir, de los 2,5 millones de personas que desgravan, como vemos, personas por debajo de 40 años pues son muy pocas, solamente es el 12% del total. Es decir, los jóvenes no están invirtiendo en estos productos en este momento pensando en su jubilación. Y realmente cuando uno mira la fotografía, aquí hemos traído una comparación entre la situación de planes y pensiones y la situación que existe en el País Vasco con los planes que existen allí, los PSVs, y como vemos la composición que existe en el resto de España pues es muy distinta, mientras en el País Vasco, donde hay un modelo distinto, claramente mucho más orientado a propiciar los planes de empleo, pues tiene un porcentaje mucho más alto que en España, que son realmente muy minoritarios. Realmente los planes de empleo es una asignatura pendiente en España, no solamente cuando nos comparamos con los países, con el País Vasco, que tiene un régimen distinto, sino cuando nos comparamos con muchos de los países de nuestro entorno que tienen sistemas complementarios, voluntarios, muchísimo más eficaces. Y eso a pesar, en esta comparación entre planes de empleo y planes personales, que la rentabilidad de los planes de empleo en promedio de los últimos 2 años es más de 1 punto por encima de la rentabilidad de los planes de pensiones individuales, personales. Todo esto pone de manifiesto que el sistema está realmente mal diseñado y como ha puesto de manifiesto la autoridad y como de alguna forma queda reflejado en la recomendación número 16 del borrador que ustedes están trabajando del Pacto de Toledo. Nosotros, en anticipación de este acuerdo, estamos trabajando para introducir modificaciones normativas que permitan extender la población cubierta a través de la negociación colectiva en un enfoque sectorial. Antes solo llegamos a grandes empresas y de cierto tamaño, hay que establecer mecanismos que puedan hacer llegar y que están desarrollados en otros países hacia pues, muchos más segmentos de la sociedad, a los autónomos, a las pymes y los funcionarios. Es decir, que hay muchas posibilidades de extender estos sistemas colectivos de pensiones frente a los planes individuales. Hay que reducir sustancialmente los costes de gestión, con costes de estos niveles del 1 y pico %. Esto es muy caro, no es atractivo frente al mundo en el que estamos de capacidad de gestión. En otros países, como en el Reino Unido, ha tenido mucho éxito la creación de un fondo de pensiones de empleo de carácter abierto propiciado desde la Administración pública para introducir competencia. En el Reino Unido ha sido un éxito en los últimos años. A nosotros nos parece que es una idea en la que estamos pensando que debemos explorar. Y el diseño tiene que ir dirigido también a corregir claramente la regresividad del sistema para que realmente… Pero el problema que tenemos, y se ha visto en estos gráficos, es que al final, en la medida que son las rentas más altas, si viéramos los datos de patrimonio, veríamos que al final quienes están haciendo uso de los planes individuales son personas que probablemente no son las que más necesitamos incentivar para que tengan una pensión complementaria que complemente su pensión pública, porque ya tienen mucho patrimonio. Tienen personas con mucho patrimonio y, por lo tanto, no van a tener que… Es más un tema de optimización fiscal pura y dura que otra cuestión. Y la regresividad del sistema fundamentalmente queda materializada, como decía, por ser la tendencia internacional claramente es que este tipo de posibilidades de desgravación se hagan no en la base imponible, sino en la cuota líquida. Y yo con esto quería simplemente ya casi, con estas 4 líneas que yo creo que de actuación, en las que estamos haciendo trabajos preparatorios en anticipación de un acuerdo del Pacto de Toledo, para que en cuanto ustedes y el Parlamento llegue a un acuerdo, nosotros podamos empezar a presentarles iniciativas que permitan satisfacer las recomendaciones que se nos hacen. No queremos estar… digamos, que nos pille completamente en una situación de no preparación y, por lo tanto, estamos trabajando en estas líneas en el entendimiento que, como se ha manifestado en las distintas reuniones previas y se constató en febrero y ya incluso hace un año antes, existe un consenso muy amplio en torno a estas recomendaciones más allá de los refinamientos que se puedan hacer. Por eso estamos
aprovechando estos meses para ir avanzando en las distintas líneas a las que me refería. Y por recordar, lo que yo creo que hay todas las recomendaciones son importantes, algunas no las he referido, pero a mí me parece que la recomendación 1 es crucial para mitigar, si no eliminar completamente, pero sí mitigar en gran medida las dudas sobre la sostenibilidad del sistema. Claramente la recomendación 2 del mantenimiento del poder adquisitivo es central para dar certidumbre a los pensionistas sobre cuál va a ser la evolución futura de sus rentas, en donde el periodo en el cual ya no van a estar en el mercado de trabajo. La integración y convergencia de regímenes en el caso de los autónomos, la recomendación 4 es algo en lo que hay que trabajar, porque la situación es muy anómala y muy singular. Y al final termina resultando en que los autónomos pues tienen un porcentaje muy elevado, terminan teniendo pensiones muy bajas y eso no es deseable. La recomendación 6, central, en la medida que libere a la Seguridad Social de todo el conjunto de los gastos que no son genuinos del sistema. La 12, sobre la prolongación de la vida laboral, la que hemos hablado antes y que tiene que llevarnos a cambiar nuestro sistema de incentivos. Y la 16, que es la que nos debe llevar a que exista un modelo de previsión social complementaria voluntaria que se sustente mucho más en la negociación colectiva y en general en mecanismos, donde mediante el pooling de las pensiones de distintos grupos de trabajadores se pueda de esta forma mejorar su capacidad de negociación y su capacidad de tener instrumentos de pensiones más adecuados a sus necesidades y con costes mucho más bajos y con rentabilidades algo más altas. Esto es muy importante. Y por terminar, a mí me parece, termino donde empecé, que el borrador de recomendaciones de 2019 en el que ustedes están trabajando supone un excelente punto de partida para afrontar los restos del sistema. El diagnóstico que subyace es el adecuado, pone de manifiesto las fortalezas del sistema que tenemos que hacer emerger e identifica también los problemas que existen y los retos futuros sobre los que hay que trabajar. Al mismo tiempo, marca las líneas de actuación adecuadas en las que nosotros estamos trabajando en respuesta a estas recomendaciones, porque están bien identificadas, son claras y tenemos la convicción de que además están construidas de forma que generan un amplio consenso, que es muy importante para la credibilidad del sistema, que la reforma de un sistema de pensiones se haga en estas condiciones, porque cuando ha sido así, pues como hemos visto, la incertidumbre se ha reducido extraordinariamente de los pensionistas, que es lo que nos debe guiar, llevar certidumbre y eliminar inquietud de estos millones y millones de personas. Son recomendaciones que nos llevan a un sistema que están completamente en línea con lo que tenemos en los países de nuestro entorno. Aquí no debemos tener ninguna preocupación. Y son efectivas, yo creo, para garantizar la sostenibilidad del sistema, sin perjuicio de que hay que hacer, obviamente, un seguimiento muy estrecho de la evolución de ingresos y gastos, porque, según nos vamos alejando en el tiempo, pues las incertidumbres se van ampliando y tenemos que estar preparados para reevaluar constantemente el sistema. Pero yo diría, con los elementos que tenemos hoy encima de la mesa y, sobre todo, en la medida que la edad efectiva de jubilación se vaya desplazando, pues tenemos posibilidades de que el sistema, a partir de un punto de partida, y que hemos visto es un gasto muy importante, pero no estamos en los niveles de otros países, podemos ir manteniendo el equilibrio financiero de la seguridad social en los próximos años. Recordar también, como decía al principio, que la crisis del COVID, en mi opinión, hace que esta necesidad de reducir incertidumbre se acentúe, porque tenemos la oportunidad desde el Gobierno y desde el Parlamento, entre todos, de compensar estas incertidumbres con nuevas certidumbres en algo tan importante como las pensiones. Y por eso a mí me parece que el alcanzar ese amplio grado de consenso que requiere el Pacto de Toledo es fundamental. Una vez que esto se constate, y vamos a empezar ya las conversaciones, como saben, en la construcción del pacto existe también el elemento de consenso con los agentes sociales, con los sindicatos y con la patronal, con la que ya estamos empezando a plantear las conversaciones.
Y después nos tocará a nosotros plantearles a ustedes modificaciones en la línea, en base a la línea de actuación que yo les he planteado, que sustancien las recomendaciones y que den forma jurídica y marco normativo permanente a el consenso que está emergiendo y que yo espero que culmine lo antes posible. Pues muchas gracias, presidenta. Y señorías. Bueno, sí. Perdón. Ministro. Sí, tengo que quitarlos. Tenemos que apagar este Todos. Sí. Gracias. Muchas gracias por la exposición, ministro. Y bueno, ahora a continuación pues vamos con la ronda de turno de portavoces, como he comentado anteriormente. Primer turno.